Germán, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy, muy feliz, como ya te lo he dicho antes. Eh, Me permitiste acompañarte en este proceso. Y todavía lo Sí. seguimos haciendo, obviamente. Todavía no termina, Ujú. pero ¿qué recuerdo tienes tú y cómo te sentías antes de conocernos en este proceso en el que estabas viviendo? Creo que para mí no hubo ninguna duda de si un proceso de acompañamiento me ayudaría o no me ayudaría. Y la realidad es porque había estado en un par de procesos, es decir, procesos de reclutamiento, que no habían sido exitosos, que me quedaba la duda de por qué no habían sido exitosos. Y esto había tenido dos impactos. La primera es que me estaba cuestionando cuáles eran entonces mis fortalezas y mis debilidades y cómo exponerlas mejor, pero más profundamente había hecho un impacto sobre mi confianza, sobre la confianza que tenía como para poder tener una mejor entrevista, para poder comunicar mejor cuáles eran los logros que había hecho, eh, para comunicar mejor mi historia, como para contar mejor mi historia. Entonces, el salirme un poco de mí, que es realmente esta parte del proceso de acompañamiento, por eso para mí como que fue un no-brainer en ese sentido, ¿no? Es decir, no había mucha duda de si me iba a dar o no me iba a dar algo de beneficio. Ahora, lo que sí es cierto es que hay diferencias en los procesos de acompañamiento. Antes de que tú y yo empezáramos a trabajar, Pau, había trabajado con una chica que su oferta estaba muy específica hacia el currículum. Y la verdad es que no me gustó nada. No me gustó no tanto porque tuviera una expectativa distinta sobre lo que ella podía entregar, sino más bien la forma en la cual ella lo veía era mucho menos estratégica, mucho más mucho más de más es mejor y por lo tanto, no sé si te acuerdas, mi LinkedIn estaba lleno de cosas y casi que yo hacía todo y, ¿no? Entonces era como un tiro al aire a ver qué pega y eso finalmente era lo que no quería. Entonces, sí, creo que yo me sentía inseguro, me sentía con dudas respecto a cómo podía llegar a mejorar la forma de contar mi historia y eso fue lo que en realidad me parecía, no había como mucha duda de si un proceso me iba a ayudar o no me iba a ayudar. Oye, y cuéntame, ¿al cuánto tiempo te empezaste a dar cuenta de, de que empezaban a generarse cambios? ¿Y qué tipo de cambios empezaste a ver? Eh, Creo que fue muy inmediato, o sea, las primeras dos sesiones que tuvimos fueron de gran impacto que en ese momento yo me sentía así como de, bueno, estoy trabajando mucho en mí, me encanta, está buenísimo, estoy como recuperando y repensando mucho de lo que he venido haciendo, como contándome cosas de mí mismo de una manera diferente. Al mismo tiempo tenía como este pensamiento de, bueno, ¿y eso qué significa? O sea, ¿cómo vamos a comenzar a avanzar con la búsqueda? ¿No? Pero pero el impacto fue inmediato. Es decir, desde las primeras sesiones que tuvimos fue inmediato respecto a contarme, o sea, más bien no, entender de una manera diferente y por lo tanto ser capaz de contar mi historia de una manera diferente. Y eso en realidad, a pesar de, fue un poco método Yagi, a pesar de que yo no lo vi al principio, después tuvo gran impacto sobre las conversaciones que tuve en los diferentes procesos de selección que estuve. Entonces sí, definitivamente fue muy buena esa parte y fue inmediato. Mm. Oye, Germán, recuérdanos cuál es tu nivel de seniority y cuál es el área en el que estabas buscando esta oportunidad. Eh, yo estoy, bueno, mi área de especialidad es en producto, mi nivel de seniority es de producto. Entonces, en realidad lo que yo estaba buscando es una posición dentro de la parte de liderazgo de producto. ¿Y se cumplió? ¿No se cumplió? Cuéntanos. Y se cumplió. Sí, sí, se cumplió. La verdad es que fue muy lindo. Al final me
estoy en ese proceso de iniciar, de arrancar con una nueva empresa, donde es una posición senior, es una posición asociado también a la parte de producto, con un reto bastante interesante. Entonces, en realidad, como que todos esos checks que en algún momento generamos durante las sesiones se cumplieron. Entonces, sí, hemos por arrancar. Qué padre, Germán. Oye, ¿te acuerdas más o menos de cuántas posiciones ya conscientemente fuiste a buscar en este acompañamiento? Fueron más o menos como unas 20, sí, como 20 posiciones en total, de las cuales hubo, digamos, llegué al punto de esperar oferta en 3, entonces, y decidirme por una de ellas. Wow, entonces tuviste un good problem. Sí. Qué padre, Germán. Cuéntame, ¿qué fue lo que sentiste que te ayudó más durante el proceso de acompañamiento y los procesos que ibas viviendo, ¿no? O sea, en este de, ya me dijeron que sí, que voy a la siguiente entrevista, o sabes que esta se cerró y ya no, con este ya no voy. Como que en esa sub y baja, ¿cómo te sentiste con el apoyo que te iba dando el programa o yo durante ese proceso? Bueno, definitivamente uno de los retos más, que para mí fueron más importantes fue manejo de rechazo. Y que el manejo del rechazo no significara una disminución en mi confianza para entrar a un nuevo proceso, ¿no? Entonces, eso fue como el reto. Y creo que de tu acompañamiento, ese fue uno de los puntos más débiles que yo tenía y que por consecuencia eran más impactantes dentro de mi performance en los otros procesos, como en los nuevos procesos, ¿no? Entonces, el que tuviéramos estos check-ins de revisar cuáles eran los procesos, cuál era el feedback que tenía, cómo me había sentido con cada uno y que me ayudaras desde una óptica diferente mía a evaluar qué es lo que pudiera llegar a haber pasado, qué hacía sentido, qué no hacía sentido, tomarlo con un granito de sal, ¿no? Y también darle una óptica mucho más aterrizada, fue toda la diferencia. O sea, para mí eso me ayudó a que entonces estos sub y bajas emocionales pudieran llegar a ser mucho menos, que fuera mucho más estable y que en realidad eso me construyera fortaleza para el siguiente proceso, más que mermar mi confianza. Entonces, eso fue toda la diferencia. Oye, por último, si alguien en este momento no sabe todavía si tomar la decisión hacia un programa de acompañamiento sea lo mejor que puede hacer, ahora que está en busca de un nuevo paso profesional, ¿qué le podrías decir? Creo que lo determinante para mí fue identificar que la historia que estaba contando a través de las diferentes entrevistas no estaba generando un clic, ¿no? Es decir, no terminaba de ayudar a cerrar el proceso. Ese es uno. Y la otra es que, contrario a ayudarme el feedback de las personas que me están entrevistando y que al momento de decir gracias, pero no quiero este proceso, o sea, no vas a seguir, contrario a que eso me ayudara a crecer y a reflexionar, me estaba contando una historia negativa. Y yo diría que si estás en ese punto de tal vez la historia que te estás contando a ti mismo no es lo suficientemente buena, estás dudando de estas, digamos, tu propia historia, de lo valioso que es tu propia experiencia, es, es un buen momento como para que se la cuentes a alguien más que no, contrario a ponerte en un, digamos, como en un juicio, como lo puede llegar a sentirse una entrevista o un proceso de tratamiento, te va a ayudar a cuáles son esos detalles que tal vez se te están yendo, cuáles son esos pequeños, esos nuances que de pronto dices, sí es cierto, yo también hice esto, pero no me acordaba, pero no lo conté de esta forma, pero no lo he visto de esta manera. Si estás en ese momento, me parece muy importante
o más bien me parece un buen momento como para que entres a un programa de acompañamiento. Por último, ¿se cumplió la oferta que estabas buscando? Se cumplió lo que estaba buscando, sí. Más allá de la oferta, que creo que la oferta es una secuencia de lo que estaba buscando, se cumplió justo lo que estaba buscando, que era ser capaz de contar mi propia historia de una forma diferente. En consecuencia, eso generó una oferta, pero más allá de la oferta en sí mismo, creo que lo que estaba buscando fue lo más valioso, que se cumplió totalmente. Gracias, Germán, por dejarme acompañarte. Muchas gracias a ti, Pau.